Hola, hola amigos orquideófilos, ¿cómo están? Un gusto en saludarles. Hoy en este video, aquí un grupo de entusiastas por la naturaleza, nos dirigimos a uno de los puntos más extremos de la República Argentina para conocer in situ, es decir, en el lugar donde ella vive, en el corazón mismo de la selva paranaense, una orquídea muy particular, un Zygopétalum, que crece solamente sobre lechos arborescentes y que prácticamente no se la puede mantener en cautiverio. Así que fuimos en búsqueda de esta orquídea para conocer su hábitat natural. Pero claro, en el camino de ingreso a la selva nos cruzamos con muchas otras orquídeas epífitas y terrestres. Y ni que hablar de los ejemplares forestales de imponente magnitud que veremos a lo largo de este video. En este video también vamos a entender muchas de las cuestiones que por ahí nos quitan el sueño en nuestras orquídeas en nuestra casa. ¿Por qué digo eso? Porque aquí las vamos a ver en su hábitat natural. Entonces vamos a ver cómo las orquídeas se nutren, cómo se defienden de plagas y enfermedades, también sobre qué sustrato viven, y todo eso, que es lo que nos complica muchas veces en nuestras orquídeas, hoy lo vamos a ver in situ, en el mismo lugar donde ellas viven. Así que tendremos por unos cuantos minutos un fascinante recorrido por la naturaleza pura y también entenderemos muchas cosas con las cuales serán de gran ayuda para luego cuidar nuestras orquídeas. Pero más allá de lo que vayas a aprender hoy en este video, te recomiendo que ingreses al canal YouTube, que te suscribas, que toques ahí la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que cargo un video. Y bueno, de la misma manera, si te gustó este video o todos los videos que mires, le puedes dar me gusta ahí en cada uno de ellos, puedes dejar tus comentarios, hacer tus preguntas. Pero también tienes la oportunidad de acceder a un curso completo, que lo puedes hacer desde el mismo canal YouTube, en el cual aquí te dejo el enlace para que te informes de qué se trata este curso y todos los contenidos que encontrarás en él. Ahora sí, ya nos metemos en el video del día de la fecha. Ahora sí amigos, arrancamos este fascinante viaje que nos va a depositar en el corazón mismo de la selva paranaense. Para llegar a ese fascinante lugar, tuvimos que atravesar espectaculares lugares naturales, en el que la fauna silvestre tiene un lugar preponderante, como por ejemplo puentes verdes o ecoductos, también conocidos como pasos de fauna. Y son esos lugares en el que la fauna puede atravesar, por ejemplo, una ruta, una autopista, y de esta manera evitar ser atropellado por los automóviles. Una vez que arribamos al lugar, ingresamos a la selva paranaense. La selva paranaense se extiende en 3 países hermanos, Paraguay, Brasil y Argentina. Esta es una selva que en origen tenía 47 millones de hectáreas. Hoy solamente contamos con 4 millones de hectáreas, principalmente por la expansión de la frontera agropecuaria, construcción de represas, rutas y también por la sobreexplotación. Estos datos que acabamos de mencionar sobredimensionan aún más nuestra visita al corazón de la selva, ya que la pérdida de superficie ha sido de gran magnitud. Pero más allá de esa pérdida de superficie, es una selva que alberga más de 2.500 especies animal y una gran diversidad de especies vegetales. La provincia de Misiones en la República Argentina tiene el privilegio de contar con el 50% de su superficie cubierta por esta selva. Entre las especies forestales, por ejemplo, contamos con algunas muy emblemáticas, como es la que conocemos como yerba mate, Ilex paraguayensis, como así también especies de gran magnitud, como por ejemplo los lapachos, el palo rosa o las araucarias. Todos ellos conformando el estrato superior de esta selva paranaense. Pero en los estratos inferiores también aparecen especies emblemáticas como son los helechos arborescentes, en los cuales se aloja la orquídea que hoy buscamos, la Zygopétalum maxillareae. Estos helechos arborescentes son plantas que crecen en regiones tropicales, subtropicales, que tienen hojas de gran tamaño, que en realidad técnicamente estas hojas son denominadas frondas, lo mismo que su tronco, que en realidad asemeja ser un tronco como un árbol común, como los que conocemos, pero en realidad el tronco de estos helechos no es otra cosa que un rizoma vertical. Este rizoma no tiene tejido leñoso, pero sí tiene lignina,
que es lo que le da la rigidez para que estos helechos se puedan mantener erguidos, ya que son plantas muy grandes y de varios metros de altura. Por lo tanto, de no tener rigidez, no podrían estar erguidos en la selva. Son plantas que son muy bonitas, como ornamentales, entonces debido a ello, estas plantas han sido muy buscadas, hoy están protegidas en gran parte del mundo, sobre todo en la República Argentina está prohibido su extracción, salvo en aquellos casos que se las produce en cautiverio, pero que bueno, quien compra una planta de esa deberá exigir el certificado correspondiente para asegurarnos de que esta planta no haya venido de la selva. Como bien sabemos, son plantas prehistóricas que estaban previo a los dinosaurios. Siempre que podemos ver una película en televisión, vamos a ver estas plantas, estos helechos arborescentes, y que es la planta que hoy nos convoca porque es la planta donde crece la Zygopetalum maxillareae. A pesar de su tamaño, son plantas que crecen muy poco. No obstante, como son plantas muy longevas, entonces por eso encontramos ejemplares de semejante magnitud, pero a decir verdad, año tras año crecen muy poco, y para tener un ejemplar de estas magnitudes que por ahí estamos viendo en este video, realmente se necesita varios años de cultivo de esta planta, por lo que la extracción o la destrucción de una de estas plantas estamos perdiendo varios años de crecimiento de estos helechos arborescentes. Pero más allá del tiempo en que tardan en crecer, también se observa en la selva que tienen un alto potencial de recuperación, sobre todo post incendio, cuando sucede en estos lugares un incendio, vemos la destrucción que se hace sobre la vegetación, pero estos helechos son los primeros en aparecer, es decir, son los primeros que aparecen verde luego de ver un lugar que está todo quemado por un incendio. Y un último dato como para dar de estos helechos es que se reproducen al igual que todos los helechos, es decir, se reproducen por esporas, por lo que es una planta que fácilmente se podría estar reproduciendo en cautiverio y así poder disminuir la presión que hoy por hoy tienen en sus lugares naturales. Bueno, y ahora veamos lo que sucede con los troncos de los árboles dentro de la selva. Si ustedes pueden observar, van a ver que en cada uno de los troncos de los árboles hay musgos y líquenes, lo cual es un factor común dentro de la selva. Pero además, otra cosa para observar allí. Ahí vemos que sobre el musgo crecen otras plantas, entre las cuales crecen también las orquídeas. Además, crecen helechos, por ejemplo, sobre ese mismo musgo, pero lo que más nos interesa a nosotros es ver cómo crecen las orquídeas sobre ese musgo. Ahora bien, ¿ese musgo que crece sobre los árboles es el mismo que nosotros utilizamos en nuestras plantas? Bueno, no es el mismo. ¿Se puede utilizar? Sí, claro que se puede utilizar, pero se maneja de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, en la República Argentina, nosotros para nuestras orquídeas utilizamos el musgo sphagnum. ¿De dónde viene el musgo sphagnum? Viene de la ciudad más austral, la ciudad que está más al sur, que es Ushuaia. Allí se produce el musgo sphagnum. Ahora, ¿cómo crece ese musgo? ¿Crece sobre los árboles? No crece sobre los árboles. El musgo sphagnum crece en el piso y las condiciones de crecimiento son totalmente diferentes a las que nosotros tenemos cuando cultivamos orquídeas. Es decir, crece totalmente al sur, es decir, muchos meses del año crece con frío extremo y bajo nieve, mientras que las orquídeas sabemos que preferentemente las que cultivamos son de regiones tropicales o subtropicales. Es decir, las condiciones de crecimiento, tanto para las orquídeas como para el musgo, son extremadamente diferentes. Y más allá de las condiciones propias que tenga el musgo y las orquídeas, el musgo tiene un pH bastante más ácido que lo que nosotros necesitamos para las orquídeas. Es decir, estamos forzando a nuestras orquídeas que crezcan bajo condiciones que no son las ideales. Entonces, ¿el musgo sirve para cultivar orquídeas o no sirve para cultivar orquídeas? Claro que sirve, pero tiene un manejo que se debe saber hacer, porque cuando nosotros lo traemos a nuestra región, es decir, subtropical o tropical, y debido a las condiciones que tenemos en estas regiones, necesitamos por ahí regar permanentemente nuestra planta. Y si regamos permanentemente, ¿qué sucede con este musgo? Se satura de humedad. Y luego las raíces están creciendo ahí dentro y se produce la pudrición de raíces. Ahora bien, entonces, ¿y si lo dejamos sin regar, qué pasaría?
Bueno, pierde la humedad y luego el musgo no toma nuevamente el contenido de humedad que tenía naturalmente. Entonces, muchas veces se nos dificulta el manejo del musgo. Por eso que siempre decimos no cultivar con musgo sphagnum, tratar de evitar el musgo sphagnum, más allá que en la naturaleza nosotros podemos ver que sobre los árboles crece el musgo y sobre el musgo crecen las orquídeas, tenemos que evitar cultivar con musgo nuestras orquídeas. Por eso siempre les hago la recomendación y aquí les dejo también el video respecto al sustrato que llevan las orquídeas. Aquí van a poder ver un video muy completo y que lo ideal es tener un sustrato bien aireado y poder regar continuamente nuestra planta. Y para justificar esto que estamos diciendo, si ustedes se imaginan lo que es la selva, en una región, ya sea tropical o subtropical, llueve mucho. No obstante, hay periodos en los que no llueve tanto y pasan varios días que puede ser que no lluevan. Entonces, ¿qué sucede con esas raíces que nosotros vemos sobre los troncos de los árboles? Bueno, mientras que hay periodo lluvioso, mientras que hay mucha humedad en el bosque, es probable que esas raíces estén bien hidratadas. Ahora bien, ¿y qué pasa en los periodos que no llueve tanto? Esas raíces pierden humedad. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que sucede en la naturaleza? Las raíces permanecen un buen tiempo hidratadas, pero también necesitan esos periodos secos. Por eso muchas veces decimos periodo húmedo, periodo seco, periodo húmedo, periodo seco en nuestras orquídeas. Por eso por ahí decimos no regar todos los días. Pero sí tiene que haber contenidos de humedad alto donde nosotros tenemos nuestra planta para asimilar esto que ocurre dentro de la selva. Otra cuestión que quiero que veamos aquí con las plantas en la naturaleza es la cuestión sanitaria. Si ustedes ven, hay plantas que son atacadas por insectos, también son atacadas por hongos y son atacadas por bacterias. Así como lo mismo que sucede con las plantas en nuestra casa. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos de defensa que tiene la planta? Estar bien nutrida. Entonces, hablemos también de la nutrición y con eso le va a hacer frente con su sistema inmunológico a las plagas y enfermedades. Algo importante para destacar de las orquídeas epífitas es que cuando la mata comienza a hacerse muy grande arriba del árbol, muchas veces comienzan a desprenderse algunos pseudobulbos y comienzan a caer al suelo. Y en esta caída, generalmente esas orquídeas terminan muriendo en el suelo. Luego también otra situación muy común es cuando un árbol ya de gran edad o por un acontecimiento meteorológico, por ejemplo, se viene al piso, las orquídeas vienen juntos. Entonces, mientras que la orquídea mantiene algunas de las condiciones óptimas para vivir, continúa viviendo. Pero luego de un tiempo, generalmente esas orquídeas terminan muriendo. Porque, por ejemplo, como vimos aquí en este video, muchas miltonias viven a grandes alturas. Y si las ponemos a nivel del piso, muchas de las condiciones cambian. Desde hoy que venimos diciendo esto del microambiente que necesitamos generarle a las orquídeas, muchas veces ese microambiente tiene determinadas condiciones que son muy particulares. Si bien cerca del piso van a tener mucha humedad, probablemente no tengan radiación solar directa, no obstante, quizás la humedad que están recibiendo es excesiva, que es muchas veces lo que sucede en nuestras casas, en nuestros viveros. Cuando tenemos una planta con humedad excesiva, es muy probable que tengamos ataques de patógenos, por ejemplo. Y luego esas orquídeas terminan muriendo. Y bueno, y en la naturaleza ocurre algo parecido, es decir, se le cambian las condiciones óptimas que tenía la planta y termina muriendo por todo eso que ya venimos diciendo. Y bueno, ahora quiero hablarle de las orquídeas terrestres, que bien podríamos dar una definición sobre las orquídeas terrestres y decir que son aquellas que crecen en la tierra. Pero ahora bien, ¿crecen netamente en la tierra? Bueno, algunas sí, pero la mayoría de las que nosotros llamamos terrestres crecen en el piso de la selva. Y bueno, ¿y qué tiene ese piso de la selva? Y el piso de la selva no es otra cosa que materia orgánica en descomposición, mayoritariamente. Es decir, ¿qué sería esa materia orgánica? Bueno, muere un árbol, por ejemplo, la madera se incorpora al piso, con el tiempo se va descomponiendo. Lo mismo ocurre con las hojas de los árboles, con los frutos de los árboles. Todo ello va cayendo a este piso y comienza un proceso de descomposición. Es decir, esta zona es una zona rica en nutrientes, que retiene humedad y que también tiene muy buena aireación. Es decir, las orquídeas introducen sus raíces en esta zona, que hay nutrientes, que hay humedad, que tiene aireación, y entonces, en definitiva, podemos decir que estas orquídeas
crecen sobre el piso, pero nosotros le llamamos muchas veces terrestres, que en realidad es esa materia orgánica en descomposición, lo que nosotros llamamos terrestre, que con el tiempo esa materia orgánica se transforma en tierra, entonces termina siendo una mezcla de esa materia orgánica con tierra ya bien formada. Por eso que cuando hablamos de sustrato para orquídeas terrestres, generalmente recomendamos, como por ejemplo en este video que les dejo aquí sobre sustrato, donde van a ver sustrato para orquídeas epífitas y orquídeas terrestres, generalmente recomendamos que sea una mezcla de sustrato, ese que utilizamos para orquídeas epífitas, por ejemplo, mezclado con tierra. Es decir, que esa composición de ese sustrato sea una mezcla de tierra con materia orgánica para que se genere eso que decíamos que se genera en la selva. Es decir, que te retenga humedad, que tenga buena aireación y que sea rico en nutrientes, tal cual lo que sucede en la selva. Ahora bien, dijimos que esa materia orgánica luego con el tiempo pasa a ser tierra. Entonces, si nosotros no renovamos el sustrato, por ejemplo, cada 2 o 3 años, que es la recomendación que hacemos, esa combinación de materia orgánica y tierra cada vez va a tener un mayor porcentaje de tierra, por lo que la recomendación es cambiar el sustrato cada 2 o 3 años para mantener esas condiciones ideales en nuestras orquídeas terrestres. Ahora bien, otra cosa para considerar, ahí donde nosotros estamos viendo que crecen esas orquídeas terrestres, hay otros vegetales, es decir, es una consociación vegetal que no solo son orquídeas, donde se genera un microambiente. Por eso, cuando nosotros tenemos una orquídea terrestre en nuestra casa, dependiendo de la especie que sea, se hace muy difícil mantenerla porque en realidad las orquídeas terrestres, en su hábitat natural, crecen en un microambiente con un piso como el que decíamos hoy, es decir, tienen condiciones ideales. Si nosotros en nuestra casa logramos ese microambiente tal cual el que se está logrando en la selva, sin lugar a duda vamos a poder mantener esa orquídea. Si no, va a costar mucho porque no son las condiciones ideales que ella necesita para crecer. Ahora bien, en este recorrido que nosotros hicimos, que ingresamos a la selva, encontramos varias orquídeas terrestres. Esta es una zona aquí donde dijimos, en Misiones, en la República Argentina, es una provincia donde en la selva viven muchas orquídeas terrestres. Solo por mencionar algunas, hay Sarcoglottis, Eltroplectris, Mesadenella, Cyclopogum y varias otras más que crecen aquí. Entonces, en el andar de este camino encontramos muchas de ellas. Pero también encontramos una muy particular que muchas veces es muy buscada, como es la vainilla. Si bien no es la vainilla que se utiliza para obtener la esencia de vainilla, pero es una de las especies muy buscadas aquí dentro de las orquídeas terrestres. Tal cual esa que estamos viendo ahí en el video, apoyada sobre ese árbol. Esta también es una orquídea difícil de mantener en cautiverio, es decir, que difícilmente la podamos cultivar en nuestra casa. Sí, aquellos que tienen árboles en la casa, por ejemplo, una forma de tener esa planta es que se vaya apoyando y se vaya trepando por el árbol y generalmente llega hasta la copa del árbol y da las flores muy alto. Entonces por ahí no nos gusta tener esa orquídea en la casa, pero bueno, es la forma de poderla tener y lograr de que florezca en nuestra casa. Y esto que acabamos de decir, que necesitamos un árbol para que crezca, por ejemplo, cuando la queremos cultivar en nuestra casa, es lo que anteriormente hablábamos del microambiente. Es decir, esta orquídea tiene un microambiente y un árbol donde se apoya y a partir de ahí crece. Entonces, lo que tenemos que ver siempre en nuestras orquídeas, cualquier orquídea que nosotros cultivemos, cuáles son las condiciones originales que tiene esa orquídea para tratar de reproducirle ese microambiente en nuestra casa y así poder cultivar de mejor manera estas plantas. Ahora bien, como les comentara desde el principio, lo que estamos en búsqueda en este video, en este ingreso a la selva, es una orquídea epífita, es decir, la Zygopetalum que tanto mencionamos desde el comienzo de este video. Entonces, como estábamos en búsqueda de este Zygopetalum, miramos más para arriba que para abajo. Entonces las pobres terrestres las encontrábamos porque cuando dirigíamos la vista hacia abajo, pero en realidad veníamos mirando hacia arriba y encontramos muchas orquídeas epífitas. ¿Qué son las orquídeas epífitas? Son aquellas que crecen en los árboles, como la mayoría de las orquídeas que nosotros cultivamos en nuestra casa. Es decir, una Phalaenopsis, por ejemplo, una Cattleya, un Dendrobium, son orquídeas epífitas. Entonces, esas son las orquídeas epífitas que viven sobre los árboles. Una aclaración que no está de más hacerla aquí
Estas orquídeas no son parásitas, es decir, se apoyan sobre el árbol, pero no obtienen nutrientes de él. Solo lo utilizan al árbol en forma de apoyo. Y que sí, una de las cuestiones por las cuales se apoyan en los árboles es para captar la luz, como todos los vegetales necesitan la luz para realizar la fotosíntesis, y también captan los nutrientes que circulan por el tronco del árbol, por ejemplo. Ahora bien, una pregunta que es muy frecuente es si en cualquier árbol yo puedo poner una orquídea epífita o en cualquier árbol se va a dar que va a crecer una orquídea epífita. No, no es en cualquier árbol. Hay árboles que no vamos a ver ninguna orquídea epífita apoyada en plena selva y hay otros árboles que sí, que inclusive hay algunas especies que son muy selectivas, que se apoyan casi exclusivamente en algunas especies. Como por ejemplo lo que habíamos dicho, el caso de la Zygopetallum crece exclusivamente sobre lechos arborescentes y no crece en otro lugar. Por ejemplo, no la vamos a ver nunca apoyada en otros árboles por más que esté en plena selva. ¿Y cuáles son las condiciones que tiene que tener un árbol para que crezca una orquídea epífita? Bueno, son variadas, pero principalmente las orquídeas epífitas crecen en aquellos árboles que tienen la corteza, es decir, lo que recubre el tronco del árbol, muy rugoso. Ahí es donde mayoritariamente se apoyan las orquídeas. Ahora bien, por ejemplo, nosotros cultivamos las orquídeas epífitas en corteza de pino y cuando vamos a una plantación de pino no vamos a ver, por ejemplo, orquídeas apoyadas sobre el pino. Entonces es todo un juego, digamos, que nosotros como orquideófilos tenemos que hacer para saber cómo cultivar nuestras orquídeas. Si tenemos árboles en nuestra casa y queremos poner una orquídea en un árbol, tenemos que ver que suceda algo parecido en la naturaleza sobre esos árboles, es decir, que las orquídeas se adapten bien. Y cuando buscamos corteza para cultivar nuestras orquídeas, no todas las cortezas funcionan bien. Entonces, por ahí es preferible consultar a ver la corteza de qué árboles puedo cultivar mis orquídeas en mi casa. Es decir, en resumen, las orquídeas epífitas son las que crecen sobre los árboles. Pero bien, acabamos de decir que la Zygopetallum crece sobre los helechos arborescentes. Así que en este ingreso a la selva ya estamos llegando a la zona de los helechos arborescentes y vamos a ver cómo crece esta orquídea sobre los helechos arborescentes. Ahora bien, algo para resaltar, por ejemplo, y que siempre hacemos mención cuando conversamos sobre las orquídeas epífitas, muchas veces opinamos sobre el tamaño que tiene que tener la maceta donde nosotros vamos a cultivar nuestra orquídea. Y una comparación que siempre me gusta hacer es que las orquídeas que se apoyan sobre los árboles, por ejemplo, no tienen límite de crecimiento en las raíces. Se van apoyando sobre el árbol y muchas veces vemos raíces de 2 o 3 metros apoyadas sobre el tronco del árbol. Es decir, que no tiene límite. Porque muchas veces escuchamos que una orquídea hay que cultivarla en una maceta chica, una vez que llena todo el envase, luego florece. La floración no se da por el tamaño del envase, es decir, que el tamaño del envase no es el responsable de que luego nuestra planta florezca o no florezca. Porque como siempre decimos, la naturaleza es muy sabia, porque si en la naturaleza las orquídeas tienen raíces de 2 o 3 metros, o como podemos ver muchas veces en algunos viveros, que las orquídeas tienen grandes raíces, significa que el tamaño del envase no es el responsable de la floración. Pero bueno, en este viaje y en este ingreso a la selva, lo que estamos buscando es la Zygopetallum, por lo tanto, ya vamos a comenzar a ver cómo crece la orquídea que hoy estamos buscando, la Zygopetallum maxillareae. Ahora sí es el momento de comenzar a hablar del Zygopetallum, este Zygopetallum muy particular que tenemos en estas selvas, en estos lugares del planeta, y aquí estamos puntualizando en el extremo noreste de la República Argentina, y que como les vengo diciendo desde el principio del video, esta planta crece exclusivamente sobre helechos arborescentes. Muchos intentos se hacen para tratar de mantener esta planta en cautiverio, es decir, llevarla a nuestra casa una vez que se saca de la selva, y quienes lo han intentado, en su gran mayoría han fracasado. Quienes logran mantenerla es porque extraen
un tramo de lo que decíamos que era el fuste del helecho arborescente y lo llevan junto con la orquídea, porque la orquídea tiene todas las raíces entreveradas entre esta planta, entonces se hace muy difícil desprender, e inclusive una vez que se la pasa a sustrato es muy difícil de mantenerla. De más está decir que esta planta no la debemos extraer de la naturaleza, y aquí yo les estoy mostrando casualmente para que la podamos conocer a esta planta in situ, y debemos bregar para que así sea. Es decir, por más que nos quieran vender una planta de esta, nosotros no deberíamos comprarla para así mantener la biodiversidad de la selva. Y una vez más les repito que es muy difícil de mantener en cautiverio. Sí hay experiencias de sembrarla en laboratorio, lograr la germinación mediante cultivo in vitro y luego sí cultivarla en sustrato, se adapta al sustrato y luego la podemos cultivar prácticamente como cualquier otra planta de orquídea que nosotros tenemos en nuestra casa. Pero, vuelvo a insistir, esto es, si viene de laboratorio, cultivémosla, si viene de la naturaleza, no intentemos cultivarla, es decir, no la tenemos que comprar por más que la estén comercializando y que muchas veces pensamos, si no la compro yo, la compra otro. Pero sabemos cómo es el juego de la oferta y la demanda, que a mayor demanda de esta planta, quienes se dedican a extraer estas plantas de la selva, permanentemente van a estar haciendo más presión sobre el bosque y van a estar sacando más ejemplares, lo cual no es por lo que nosotros debemos bregar. Este Zygopétalum está presente en la República Argentina con una distribución muy restringida solamente para la provincia de Misiones, es decir, el noreste de la República Argentina, pero también se lo encuentra en Brasil y Paraguay. Es una especie que tiene una inflorescencia con 4 o 5 flores, cuyas flores tienen una destacada belleza, donde se puede observar que tienen pétalos y sépalos de un tono amarillo verdoso, con manchas prácticamente rojizas, amarronadas, y un labelo muy particular, que es de color blanquecino con un tinte violeta. Realmente esta es una de las especies nativas en la República Argentina que se destaca por la belleza de sus flores. Que bien hay otras nativas en la República Argentina que también son muy bellas, pero definitivamente esta es una de las más vistosas. La fecha de floración de esta especie es en el verano, entre los meses de diciembre y febrero aproximadamente, en la naturaleza. Y para quienes cultivan esas plantas que fueron germinadas in vitro, en los viveros se logra que florezcan algunos meses más que lo que habíamos dicho entre diciembre y febrero, pero siempre con condiciones ideales dentro del vivero. Y bueno amigos, así hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan conocido, por lo menos en parte, esta selva paranaense. Y bueno, y también que hayan visto al Zygopétalum. Y así como les dije en el transcurso del video, debemos bregar para que esta orquídea no sea extraída del monte. Es decir, quienes tienen este Zygopétalum en la casa, que sea proveniente de laboratorio. Tratemos de no comprar a quienes extraen ilegalmente y lo venden luego. Como les dije al principio del video, si te gustó, dale me gusta y también te podés suscribir al canal para luego recibir las notificaciones en cada video que vamos subiendo a este canal. Y te espero en el próximo video.